Hola, Nishiganda Domínguez Muñoz, ¿qué tal estás? Bien, un placer estar aquí contigo siempre. Lo mismo digo, gracias por contar conmigo para esta entrevista que me hace muchísima ilusión. Voy a presentarte a ti y también me voy a presentar a mí y contamos el vínculo que tenemos tú y yo. Nishi es una escritora, empezaste siendo poeta, tienes un poemario maravilloso y súper sensible, cuyo nombre es, que no me acuerdo. Susurros poéticos. ¿Cómo? Susurros poéticos. Susurros poéticos, que está a la venta, ¿verdad, Nishi? Sí, está a la venta en Ediciones Mandala o en Amazon. Muy bien. Y aquí estamos también para hablar sobre todo de Afrontando el Destino, que es el último libro. Fijaos qué portada tan bonita. La diseñaste tú, más o menos, ¿no? Tú tenías muy claro cuál querías que fuera la estética de tu libro, si no recuerdo mal. Sí. Lo tenía muy decidido, aunque la que yo elegí no se podía poner Ujú. por derechos no de autor, sino porque la editorial no colaboraba con esa página y Ajá. entonces no nos dejaba ponerla, porque Bueno, la pero esta está portada preciosa. inicial la creé yo con Canva Ujú. Y esta está y muy me bien, la dijeron que verdad no. es que me gusta mucho y además refleja muy bien lo que tú eres. Tenemos aquí una especie de Buda, ¿no? O un Buda. Mm, un Buda. Ujú. Y afrontando el destino. Me gusta mucho el gerundio porque si bien en medios de comunicación se dice que el gerundio no conviene usarlo mucho, este afrontando el destino para mí sí expresa con claridad esa lucha que tienes tú constantemente, una lucha interior que dejas reflejada en tu obra y que resulta muy, a mí me gusta mucho la manera en la que dejas reflejada en estos relatos, pues eso, ese afrontando el destino, ese trabajo diario que tienes tú, Nishi. Yo conocí a Nishi porque yo le di clases de escritura. Siempre que doy clases de escritura, antes le pido a mis alumnas y alumnos que me manden un texto para hacer un diagnóstico. Y recuerdo que cuando leí lo que me mandaste, Nishi, me quedé asombrada de la sensibilidad tan grande que tienes. Es una sensibilidad que además se ve reflejada en todo lo que escribes, no solamente en la forma, sino también en el contenido, en aquello de lo que hablas. Y también tienes un enorme sentido poético. Eso hace que seas capaz de comunicar con belleza cuestiones que a veces son muy agradables, como es el amor, pero a veces son terribles, son muy duras, porque la tuya es una lucha contra la enfermedad mental, ¿no? Una búsqueda constante de la salud mental y de la paz interior. Y eso se ve en este libro y en tu poesía. Háblanos un poquito de Afrontando el Destino, Nishi. Cuéntanos cómo se te ocurrió ponerte a escribir prosa cuando venías de la poesía y háblanos de él. Yo empecé con prosa a los 14 años, pero año y medio después tuve que escribir un poema para clase y empezó a gustarme la poesía, aunque a mí ya me gustaba la poesía de antes. A mí mi padre, que en paz descanse, siempre me leía poesías por la noche, ya fuesen suyas o de otros autores, y así comenzó a gustarme la poesía. Qué bonito, o sea, te introdujo tu padre y qué bueno es esa introducción de alguien que ame la poesía también. ¿Y por qué fue que volviste a la prosa? ¿Qué volví a la prosa? Pues yo creo que quería hacer un cambio en mi vida. Ujú. Necesitaba un cambio terapéutico y empecé a escribir Afrontando el Destino. En principio no iba a ser un libro que fuese para publicación, iba a ser algo personal, pero así hablando con amigas, amigos, familia, me dijeron, ¿por qué no publicas Ujú. el libro? Y ahí nació nuestro vínculo. Efectivamente. Es cuando yo te conocí a ti Ujú. Así es. y, y pues eso, yo creo que este libro pues me ha enseñado a muchas cosas. Me ha enseñado el amor por mis animales, que es incondicional. Luego me ha Ujú. enseñado también que por muy duras que sean las circunstancias de la vida, siempre va a haber metralla y purpurina en ella. Y luego, pues vivencias personales que yo creo que pueden ayudar a otras personas que estén en la misma situación o tengan familiares con la misma situación. Ujú.
Eh, Todo eso efectivamente se refleja en el libro. A mí una cosa que me gusta mucho es que no solamente cuentas cosas que a ti te pasan, sino que además utilizas la creatividad para hablar de cosas que a ti te pasan, de manera que no te pasan a ti, sino que le pasen a otros. He estado releyendo los libros que en su día, los, relatos que en su día escribiste, algunos eran nuevos, yo no los corregiste conmigo, no los trabajamos juntas, me han encantado y otros sí. Y a mí una cosa que me llama muchísimo la atención de ti es la capacidad que tienes para transmitir muchísima verdad, hasta el punto de que aunque te estés contando una narración que sea inventada, porque transcurre en un futuro lejano o en un pasado o en otro lugar, siempre hay algo de ti, de tu verdad, siempre estás reflejándote a ti. Pero es que incluso cuando hablas de los animales, a mí me parece que los animales son como metáforas de ti misma, son como si fuera un poco la proyección de ti. Y eso es un acto de creatividad que me parece muy rico. Dejadme que os diga que yo el tiempo que he estado trabajando con Nishi en sus textos, para mí, Nishi, tú eres como si fueras el capitán de un barco que en plena tormenta está intentando no hundirse mientras escribe. Estás manejando el timón y además la escritura. Quería por eso preguntarte, ¿a ti la escritura te sirve eh, como terapia o sencillamente es un acto creativo que en sí mismo te resulta terapéutico? Cuéntame un poco tu relación con la literatura, cuéntanoslo. Como ya te he comentado alguna vez, Con... yo empecé a escribir porque empecé a tener problemas emocionales con 14 años, no, perdón, con 12 años se murió mi padre y yo a los 2 años empecé a escribir porque es la forma en la que yo conectaba con él. Y pues esa conexión la empecé a llevar al ámbito terapéutico y eso me hizo pues darme cuenta de un montón de cosas que se pueden ver en Afrontando el Destino, como puede ser el aprender a Ujú, aceptarse, que nunca aprendes a aceptarte, siempre estás en un camino ujú, hacia la aceptación, pero llega un momento en el que esa aceptación ya la manifiestas como tuya. ujú, ujú. Voy a leer el título de algunos de los relatos, no todos porque son muchos. ¿Tanto dolor para qué? Sería la introducción del libro. Alma salvaje, aceptarse, Bella, la gata perra, este me encantó, me gustó un montón. Cáncer, cárceles marinas, cómo el destino nos sorprende, cruce de destinos, cuánto cuesta crecer, el destino de nacer, Nasirani. ¿Nasirani se dice así? ¿Nasirani Sí, o Dani, Hansi. Nasirani? Inesperadamente y unos cuantos más. ¿Tienes alguno que sea algo que digas, este me representa muchísimo y es, digamos, mi favorito? Puede ser el de Maldita Cabeza, que no lo has Maldita. mencionado, No, está al porque final. ese texto viene de una idea de una poeta que se llama Irene J.D., que empieza así, como empieza el texto, y eso lo escribí en un momento que yo estaba en una unidad psiquiátrica Ujú. y pues eso me hizo darme cuenta y ver cosas que yo no veía. Yo no veía que la vida fuera bonita, yo Ajá. no veía que quisiera seguir avanzando, tampoco me, me sentía perteneciente a esta vida. Y luego terminé dándome cuenta que esta vida es lo único que tenemos. Leer te puede ayudar a mucha gente, ¿no? Que se encuentra en una situación como las que tú has pasado y de pronto ver que, bueno, pues que sí hay motivos para continuar, ¿no? Es un libro que para ti ha sido terapéutico. Escribirlo, me imagino que también te habrá removido muchas cosas, pero también puede ser muy terapéutico para quien lo lea, ¿no? Sí, yo considero que es un libro bastante terapéutico. Ujú, Esa era la finalidad principal, que fuese algo terapéutico, ujú, que sí que quería escribir sobre lo que me pasaba, pero no quería escribir
sobre lo que me pasaba y que llegase a un mal puerto. Ajá. ¿A qué te refieres? Pues a que fuese, en vez de una ayuda, una forma de no continuar. Vale, vale. ¿Estás hablando de para ti o para quien te lee? Es decir, yo me Quien me refiero lee. para quien te lee, claro, muy bien. Sin embargo, hay algunos momentos que sí se ve que estás realmente muy mal. Es decir, que no puedes todavía, hay algunos relatos en los que no puedes dar ese salto de decir, venga, tiro para adelante, sino que, bueno, pasados otros relatos sí se ve. Es decir, yo creo que tú estás ahí muy auténtica, muy en carne viva. Eso es muy de la poesía, realmente. Yo creo que tú tienes alma de poeta. eh, Tu prosa es menos, digamos, literaria a veces que tus poesías, que las he visto y que son maravillosas, maravillosas, pero sí, alma de poeta tuya se ve en los relatos, que hay relatos que no tienen tanto recurso literario, digamos, pero estás ahí abierta en canal, que es pura emoción lo que transmites con una prosa sencilla y muy natural. Y creo que eso no es nada fácil de hacer. A mí me gusta porque de una forma muy sintética transmites cosas que son tremendamente profundas. Me gusta mucho eso. ¿Y cuál es tu método? ¿Escribes cada día? ¿Escribes bajo los efectos de una emoción? ¿Cuál es tu procedimiento como escritora? Yo intento escribir todos los días. Nunca me he centrado en una página en blanco porque siempre que he escrito he tenido idea. Sí que hay momentos en que digo, no puedo escribir. Ajá. Sobre todo, me pasa los primeros días de ingreso, es como que no siento, o sea, sí siento mental, pero no siento de corazón. Y yo pienso que escribir sin no escribir de corazón no es escribir, es soltar palabras y ya está, sin esencia. Mm. O sea, a mí me gusta Eso escribir es con esencia. exacto, y eso se nota. Eres pura honestidad en tu escritura es muy honesta. También es algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a leer Tenishi, lo honesto que es todo, aunque te digo que a veces hables de cosas que aparentemente no tienen nada que ver contigo, que sean unos personajes, que sean hombres, por ejemplo, un biólogo, y te pones en la piel de un biólogo y ahí transmites tus sentimientos ecologistas, tu, tu enorme capacidad de querer, tus sentimientos animalistas y también feministas. Mm. Mm. ¿Recomiendas leerlo por orden? Es decir, desde la página 11, que es la primera, hasta la 77, o abrir el libro e ir viendo según nos dé. ¿Qué recomendaciones das a tus lectores y lectoras para que te lean? A ver, yo creo que una primera lectura tiene que ser seguida. Y luego Ujú, ya, cuando ya te lo has leído una vez, ya sabes de lo que va, ya puedes coger capítulos sueltos. O sea, yo hay días que cojo el libro y digo, hoy voy a leer este y voy a ver qué me inspira ujú, esa, ese texto, esa emoción ujú. que ahí se expresa. ¿Cada vez que lo lees te inspira lo mismo? ¿Cada vez que lees un mismo relato tuyo te inspira lo mismo? ¿O no? No, un relato nunca te inspira lo mismo porque depende de cómo tú estés. Es Claro. como cuando lees un libro y tu amigo ha leído el mismo libro y los dos tenéis versiones diferentes del mismo libro. Aunque la esencia del libro sea la misma, Ujú, la versión que cuenta cada uno no es la misma. ujú. Yo creo que leerlo es un encuentro muy íntimo contigo. Es decir, la sensación que yo tengo, claro, yo te conozco, pero también soy capaz de leer un libro sin tener en cuenta a la persona que lo ha escrito, porque forma parte de mi trabajo. Y siempre es como un encuentro contigo, que no siempre estás igual, es decir, con una persona de extraordinaria complejidad, con un centro vital que sí está ahí instalado y bueno, pues es una manera de conocerte más y también actúa como un espejo de cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? A todos los seres humanos. Hablamos de tu proyecto, un proyecto del que me mencionaste ayer. Cuéntanos cómo se llama y qué es. Mi proyecto se llama Alma Literaria. Es Alma una, literaria, alma sí, literaria.
Es una serie de vídeos que estoy haciendo de poesía, sobre todo, y habla un poco pues de la ansiedad, las emociones y lo que lleva más allá a que también sea un encuentro entre lectores y personas que puedan dejar, que puedan escribir sobre lo que sienten. Qué Está un poco bueno. verde todavía. Ahora me estoy, voy a empezar a trabajar, pero me he metido en una fundación que, que lleva un proyecto que se llama Desde Cero, que consiste en llevar un proyecto a la luz. Y pues quiero que Alma Literaria se expanda. Ujú. No en el sentido de que me vean, me comenten, que eso es bonito, pero tampoco vivo de que me comenten, me escriban. O sea, yo básicamente es un proyecto mío que quiero llevar a la luz, porque como hemos hablado, pues pienso que puede ser muy terapéutico. Claro, claro. ¿En qué soporte lo vas a poner? ¿En qué va a ser? ¿En las redes sociales? ¿En YouTube? ¿Va a ser un Ahora mismo podcast? tiene vídeos en Instagram y sobre todo en una web que se llama almaliteraria.es. Muy bien. Por cierto, ¿quieres queramos seguirte en Instagram o quienes quieran? ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Nishi? Siganda Domínguez Munoz, Ujú. Vale, Siganda Domínguez vale. Munoz. Insiganda Domínguez Muñoz. Muy bien, Munoz, tu Munoz nombre con N. completo. Munoz, es verdad que la ñ no es universal. Muy bien, ¿qué más nos quieres contar de Afrontando el Destino? Pues, creo que sobre todo el texto de cáncer, Ujú, que es la versión, mi madre tuvo cáncer y por eso escribí ese texto. Ahora que la persona que estuvo cuidando de mí ya no está, que es mi tía, pues tuvimos el año pasado un proceso muy duro, se murió en 15 días, también de cáncer. Y ahora que lo he visto desde el proyecto de más madura, más sentada, me ha afectado mucho porque también ingresé, pero lo he visto desde otro punto de vista. ujú. O sea, que un mismo proceso, según cómo estés, lo puedes ver desde diferentes puntos de vista. Claro, claro. ¿Y te parece que la escritura te ayuda a madurar? En cierto punto, sí. Llega un momento en que dices, tengo que hacer clic y esto no puede seguir así, tengo que madurar, ya no solo por seguir escribiendo, sino para la vida en general, pero llegan momentos en que dices, ¿y para qué maduro? O sea, está esa ambigüedad que no sabes por qué sí, por qué no. Una ambigüedad, una duda que forma parte del ser humano, yo creo. Es decir, tú eres hipersensible y como hipersensible que eres, bueno, pues te cuestionas un montón de cosas y todo te afecta. Pero yo creo que cualquier persona que no tenga la enfermedad mental que tú tienes, que es el trastorno límite de la personalidad, puede verse reflejada aquí. Porque es verdad que tú lo que nos transmites a través del libro que sientes, lo vives como amplificado, pero yo me veo reflejada en muchas cosas que tú escribes que tienen que ver con tu ansiedad, con tu incertidumbre, con tus miedos. La vivo en grado menor, pero eso no significa que no pueda identificarme con ellos cuando lo leo. Entonces, me parece que lo que cuentas tiene mucho que ver también con un sentimiento universal de estar en la vida, O que es sea, yo no difícil. lo quería escribir desde un ámbito que fuera algo personal para las personas con problemas de salud mental, sino algo más genérico. Entonces, por eso escribí sobre la ansiedad, escribí sobre aprender a aceptarse y cosas así. ¿Algún otro que te guste mucho? ¿Alguno que nos quieras comentar? ¿Algún relato de los que has escrito que particularmente te haya gustado especialmente o te haya costado mucho escribirlo y el resultado te haya gustado un montón? Pues yo creo que mi destino es la historia de mi vida y de mi adopción.
y sí que hubo unas partes que no sabía ni qué poner porque no se sabe realmente por qué me adoptaron. O sea, Ujú, por qué me adoptaron en el sentido de que había sido en mi vida anterior. Es ujú. todo imaginación. Son Ya. teorías que yo me he planteado para poder llegar a un plan de saber por qué existo en Ujú. este mundo. Es una búsqueda de ti misma, ¿no? Lo que escribes mucho. Las Una famosas búsqueda, preguntas de... una Sí, búsqueda de sí. mí misma y de mi forma de sentir, sobre todo Ujú. el sentir. En este libro está muy, muy visto el sentir, a flor de piel. Sí, eso está claro. Por eso es muy conmovedor, por eso llega tanto. Yo, a mí los relatos son bastante cortos, en realidad. El más largo puede tener 3 páginas como mucho. Eh, a mí la forma en la que me gusta leerlo no es de principio a fin, claro que ya me lo leí en su día de principio al fin, pero lo que me gusta hacer es abrir y ver dónde caigo y empezar. Y si veo que conecto con ese texto, continúo. No puedo leerme varios de golpe porque es verdad que las emociones son muy intensas. eh, eh, y me gusta pues tomarlo como una delicatessen, que es hoy uno, mañana otro, a lo mejor 2 seguidos, pero que sean como muy diferentes unos de otros. Es decir, para mí es un libro un poco eso, delicatessen, para ir cogiendo poco a poco, porque es de alto voltaje, es intenso. Y, y, bueno, es un gusto leerlo, yo lo recomiendo para todo el mundo. Es un libro lleno de amor, realmente, de amor a la vida también, que hay una lucha, afrontando el destino es una lucha, y también de belleza, y es una manera, Anishi, de conocerte. ¿Sientes algún pudor a la hora de hablar de lo que te pasa? Es decir, cuando eres consciente de que la gente lee esas emociones que tú has volcado, ¿te da pudor o al contrario es algo que te gusta? Cuéntanos, porque ahí estás con el corazón abierto. Yo creo que no me da pudor porque si no, no escribiría sobre ello, pero sí que pienso, digo, tengo que buscar las palabras exactas para no sobrepasarme, A ver, ¿sobrepasarte en qué sentido? en el sentido a que llegue a ser algo negativo. Por ejemplo, no Ya. sé si te acuerdas, cuando estábamos escribiendo cáncer, bueno, cuando estábamos pasando cáncer, yo quería poner que había tenido problemas con ciertas cosas y tú me recomendaste escribirlo de otra forma para que no sonase tan bestial. Ujú. Sí, sí. ¿Te alegras de haberlo hecho así o te arrepientes? Ahora mismo visto ya publicado y todo, me alegro, porque, o sea, yo quería contar lo que me pasaba y cómo me pasaba, pero sí que veía que era un poco abusivo el lenguaje y, y sí que me gustó la forma que tú me recomendaste. También cuando es uno que no salía, era el de, que no nos salía, era el de una conversación conmigo misma. Exacto. Ese Ujú. texto no salía hasta el final. Claro, es que yo intentaba aplicar también un poco la técnica narrativa, es decir, claro que los textos tienen que tener ese nivel de intensidad. Lo que pasa es que pasarse me parecía que podía generar rechazo en la audiencia, porque esto lo estabas escribiendo para que la gente lo leyera. Entonces, demasiado, demasiado, demasiado drama, no sabía si podía encajar en esto, porque todo era tan real que, bueno, pues ante la duda, y yo no soy melífluga, es decir, yo no soy extremadamente prudente, pero en ese caso me parecía que sí, que era bueno, porque todo lo que contabas era bastante duro. Entonces, también hay que cuidar a la audiencia, a la persona que nos lee. No podemos soltarle todas nuestras tripas siempre porque entonces puede acabar destruida. Y por eso tomé esa decisión. Tal como ha quedado muy bien. Y el de una conversación conmigo misma al final también salió muy bien porque el final que tú querías poner era un final muy negativo
y yo veía que tú realmente, tú ahí estás luchando. Entonces, mm, ibas a dar una imagen de ti que no se corresponde con la realidad. Tú sigues luchando, tienes momentos de bajonazo, ¿cómo no los vas a tener? Si además lo tenemos todo el mundo, pero te seguías y seguías y seguías escribiendo y sigues con proyectos y sigues proyectándote hacia el futuro. Entonces me parecía que no era justo contigo misma pues poner un final tan negativo como el que querías poner. mm. Muy bien, Nisi, ¿algo más que nos quieras contar de tu libro? Pues sí, fue un proyecto muy bonito, muy de corazón. Nació hace 2 años, unos meses antes de conocerte, creo que fue 2 años, ahora ya no me acuerdo. Sí, Y, más o menos 2 años. y eso nació un día, eran relatos que ya tenía por ahí olvidados y decidí reescribir todo, eliminar todo lo que tenía y volverlo a escribir. Y me ayudó muchísimo que hace 2 años yo, pues a mí me detectaron el TLP hace 8 años, entonces yo hace 2 años todavía estaba ahí un poco que vengo, que voy. Y, y pues me ayudó mucho el escribirlo. Siempre, casi todos los relatos han salido en ingresos. Fíjate, eso no lo Entonces, sabía. sí que me veo yo muy reflejada en el ingreso a escribir. Los primeros días no puedo, porque es como ubicarme donde estoy, qué hago. Luego ya, ya sí, ya empiezo a escribir. Escribí el Desnea en el hospital. Escribí también Aprende a aceptarse, pues muchos otros. Y eso me hizo pues darme cuenta de lo que es una vida pues con salud mental, con problemas de salud mental. Ujú. Yo recuerdo que al principio, que no sé si fue en la primera sesión que tuvimos, te dije que muchos escritores, sobre todo los escritores de mediados del siglo XX, un poco más avanzados, tienen problemas de salud mental. Sí. Por eso escriben y muchos beben y escriben bajo los efectos del alcohol porque tienen esos problemas mentales. Ahora la salud mental está más en el aire y bueno, pues la gente hace terapia, pero antes no, antes era el individuo con su problema y resuelve como puedas. De manera que me parece que esa alma tuya atormentada es alma de escritora. ¿Y los relatos que escribes sobre animales, esos también han sido resultado de un ingreso hospitalario? No, no, No. no. Por ejemplo, el de Aprender a aceptarse, que sale en mi pedazo de Asuria, fue escrito en una unidad psiquiátrica, pero fue más por meter a alguien que me explicase el sentido de aprender a aceptarse. Ujú. Creo que la última frase que dices, eh, creo que era algo así como que con una pelota me enseñó todo, algo así era, Efectivamente. Que aprendiste una lección de ella. Sí, de exactamente. él con una simple pelota, por eso. Luego, el de Bella es un relato que me contaba mi madre de pequeña, y el Ujú. de Yo Tiburón, el del biólogo, ese relato nace porque yo de pequeña quería ser bióloga marina, pero empecé a dárseme mal los estudios, a no interesarme las ciencias y terminé estudiando administración. Ujú, ujú, ujú. Y ahora me Ya ves, arrepiento de haber estudiado administración, que claro. yo quería haber estudiado periodismo, Ujú. pero no hice Y bachillerato, ni puedo presentarme a un máster porque no tengo el bachillerato ni ninguna carrera. He visto un máster de escritura que me ha gustado, pero no lo puedo hacer por eso. Ah, claro, O sea, que todos claro. mis proyectos están ligados a la escritura. Ya veo, efectivamente. No, sí está claro que escribir es lo tuyo. Está clarísimo que se te da muy bien, que es una herramienta para ti vital y bueno, pues tienes talento para ello, y sensibilidad e inteligencia, así que lo haces muy bien. ¿Sigues escribiendo? Escribiendo, ahora estoy haciendo pues el proyecto de Alma Literaria
con poemas y con videopoemas y también he empezado algunos que otros relatos porque sigo en un taller de escritura, como te conté, estuve en el de Fuentetaja, pero ahora me he cambiado y muy bien, me está yendo. Claro que sí, no me extraña nada. Entonces, quien te quiera seguir en Instagram, Nishiganda Domínguez Munoz. Quien quiera, ya existe una página web de Alma Literaria, ¿ya existe entonces? Está en construcción. En construcción. Todavía no podemos ver nada de Alma Literaria, ¿no? Puedes ver eh, fragmentos de alma literaria en Instagram. En Instagram. Siguiéndote a ti, a Nishiganda Domínguez Muñoz o a Alma Literaria. Fernando Domínguez Munoz. Vale, muy bien. O sea que si queremos ver algo tuyo, tiene que ser a través de Instagram de momento, ¿no? Está en modo Muy YouTube. bien. O en YouTube. Ah, en YouTube también. Vale, fenomenal. ¿Algo más que quieras decirnos antes de terminar y despedirnos y recomendar dónde pueden comprar el libro? No, nada así importante se me queda en el tintero. Muy bien, pues creo que lo que hemos dicho tiene mucho significado, es muy representativo de lo que tú eres y todo lo que hay dentro de ti. Bueno, todo, parte de lo que hay dentro de ti, que está reflejado en este libro. ¿Se puede comprar cómo? ¿Es de Círculo Rojo? ¿Dónde se puede comprar? Comprar a mí personalmente y yo lo envío o lo podéis comprar en Amazon Ujú. y, y en edición en Círculo Rojo. Vale, y para comprártelo a ti directamente, ¿qué hay que hacer? A través de Envíame Instagram. un direct de Instagram o un WhatsApp al 6670 85 802. Vale, muy bien. Vale. Pues nada, Nisi, encantada de volver a verte. Me ha encantado volver a leer el libro. En su día, cuando me lo mandaste, me lo leí y ahora para esta entrevista me lo he vuelto a leer. Y a mí también me ha pasado que la impresión que tuve hace un año o así, que es cuando me lo enviaste, es distinta de la de ahora. eh, Cada vez que uno lee este libro le resuenan cosas diferentes de lo rico que es y de lo auténtico. Todo lo humano es complejo y tú estás llena de complejidad como cualquier ser humano y por tanto tu prosa también lo está. Así que nada, Nisi, muchísimas gracias por contar conmigo para esta entrevista. Eh, Espero que cuando vaya a Madrid nos podamos ver. Yo ya voy muy poquito. Pero bueno, espero que cuando vaya nos podamos ver y nada, pues damos por terminada la entrevista. Comprad el libro, leedlo, disfrutadlo y hacer comentarios a Nishi en Instagram si os ha gustado. Y nada más, Muchas Nishi. gracias, Chris, por, por haber querido ayudar a fomentar alma literaria y a fomentar afrontando el destino. Y pensé en ti porque digo, ¿quién mejor que una persona que ha estado allí desde el principio en el proyecto? Sí, viendo tu pico y pala, tu pico y pala. Sí, Sí, porque aunque son relatos muy orgánicos, muy verdaderos, tienen mucho trabajo técnico detrás. No solamente me pongo a escribir y ya está. Hay un trabajo de procesamiento de la información, del contenido, trabajo de puntuación, de recursos literarios que está ahí presente y que eso también hay que tenerlo. también trabajo de buscar información, porque me acuerdo en el de Paraíso Terrenal que estuvimos buscando frutas exóticas porque no nos salía Es ninguna. verdad, es verdad. Ay, es verdad, es cierto, es verdad, sí, porque manejas muy bien lo concreto y en un entorno literario, o sea, en una unidad literaria en la que hay mucha concreción, hay que seguir siendo fiel a esa concreción. Entonces tú estabas recreando pues un paraíso terrenal. Entonces Exacto. hacía falta pues crear imágenes que a través de los colores, las texturas y los olores de las frutas. Mm. Pues nada más, Nishi, nos despedimos ya Muchísimas entonces. gracias y nos vemos por Madrid. Muy bien, gracias a ti, Nishi, y nada, seguir escribiendo y ya el siguiente habrá un libro, además de Alma Literaria, yo espero que sigas publicando libros. No, no, seguiré publicando, claro. Ahora estoy pensando en poesía otra vez, Muy bien, me gusta mucho tu porque me voy poesía. a apuntar a un concurso a ver si, a ver si
hay suerte y me publica. Pues fenomenal. Si no lo ganas, no te preocupes. Seguirá siendo buena tu poesía, aunque no gane ningún concurso. Eso hay que tenerlo claro cuando asistimos a concursos. No ganarlos no significa que no esté bien. Exacto. Pues muy bien, Michi. Nos decimos adiós ya. Decimos adiós a nuestra audiencia. Adiós. Audiencia. Leed mucho, escribid mucho y leed a Nishi, que merece la pena.